Judas Iscariote es uno de los personajes más misteriosos del Nuevo Testamento. Oriundo de la pequeña aldea de Cariet, en Judea, de ahí su apodo, Iscariot, es conocido en todo el mundo por su terrible pecado de traicionar al Señor Jesucristo. Por este pecado, el poeta renacentista italiano Dante Alighieri, en su Divina Comedia, arrojó a Judas, junto con Bruto y Casio, al último y noveno círculo del infierno, reservado para los peores criminales. ¿Qué motivó al histórico Judas Iscariote a traicionar al Señor Jesús? ¿Por qué fue a ver a los sumos sacerdotes y les traicionó al Señor Jesús por la módica suma de 30 monedas de plata? ¿Por qué, cuando Judas recibió el precio, no compró un terreno cerca de Jerusalén como quería, sino que fue y se suicidó? Mateo 27:5. Los santos evangelistas Mateo y Marcos dan testimonio de ello. En Mateo, Iscariote aparece como un vendedor ordinario de bienes vivos. Judas va al templo de Jerusalén a ver a los sumos sacerdotes para vender a Cristo literalmente como una mercancía. Mateo escribe: Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Le ofrecieron 30 monedas de plata, Mt. 26:14. Vemos lo mismo en Marcos. En su evangelio, la idea de la traición y el dinero están conectadas en una relación de causa y efecto. Marcos dice: y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle monedas de plata. Marcos 2:10 de la tarde. Los evangelistas Lucas y Juan ofrecen otra interpretación mucho más profunda. En su versión mística combinada, Judas Iscariote traiciona, impulsado no solo por la codicia, sino también por el diablo. En Lucas, es Satanás quien determina la traición de Judas. El evangelista dice: pero Satanás entró en Judas, y fue y habló a los sumos sacerdotes y a los jefes cómo entregarle a ellos. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Lucas 22, 3-4. La asociación de Judas con la idea de la traición, y su disfrute de ella, se muestra vívidamente durante la unción de Cristo con mirra en Betania antes de la entrada del Señor en Jerusalén. La mirra era cara, 300 denarios. María, la hermana de Lázaro, rompió el frasco de ungüento y ungió a Jesús. Y aquí Iscariote se enfureció, quería vender este ungüento y quedarse con el dinero, pues era un ladrón. JN 12:6. El cautiverio por el pensamiento, deseo de traicionar, se produce durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Simón Iscariote que lo traicionara. JN 13:2. Judas se va inmediatamente después de la cena, habiendo aceptado un trozo de pan de Jesús. Tomó el trozo y se fue, y era de noche. JN 1:30 de la tarde. A continuación, tiene lugar la compraventa en el templo de Jerusalén. Judas recibe 30 monedas de plata, y los sumos sacerdotes reciben al predicador de Galilea que les odiaba. Pero en el templo, arrepentido y arrojando las piezas de plata al suelo, Judas Iscariote se echa la culpa solo a sí mismo, subrayando: he pecado traicionando sangre inocente. Mt 27.4. Es más, el propio Señor, hablando de la traición de Judas, solo culpa de ella al propio Judas. Jesús dice: el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Cuál es, entonces, la razón? Me parece que se encuentra, en primer lugar, en el carácter de Judas. Y, en segundo lugar, en el acontecimiento que impulsó a Iscariote a tomar la prenda de la traición. A saber, en el sermón del Señor Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida, no excluyó el componente místico de la traición, no. Como cuestión de carácter, es seguro decir que Judas a menudo se inclinaba al orgullo y a la exaltación. La pasión del orgullo se formó naturalmente en el alma del traidor por la posición que ocupaba entre los discípulos de Cristo. A saber,
el cargo de tesorero. Porque Judas, como atestigua el evangelista Juan, tenía consigo una hucha y llevaba lo que se ponía en ella, Juan 12 en 4-6. Esto significa que era Iscariote quien asignaba el dinero para la comida de los 12, les compraba ropa y otras necesidades. Económica y psicológicamente, todos los apóstoles dependían de él, vivían de su apoyo. Si consideramos el sermón sobre el pan de vida aislado de su contexto histórico, la motivación de la traición de Judas parece totalmente incomprensible. En absoluto, ¿por qué Judas, tesorero de la comunidad apostólica, astuto y práctico manipulador, traicionaría a Jesús, que acababa de alimentar a 5,000 personas con 5 panes? Y por el hecho revelamos el secreto de la traición de que justo antes del sermón Jesús se negó a convertirse en rey de los judíos. He aquí una cita. Entonces la gente que vio el milagro que hizo Jesús, dijo: «Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo». Pero Jesús, cuando se enteró de que querían venir, sin querer, a prenderle y hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. Juan 6:14 de la mañana -15. En estos versículos bíblicos está la clave de la traición de Judas. Hasta ese momento, Iscariote había visto a Cristo como el Mesías. El mismo Mesías que Moisés prometió a todos los judíos en Deuteronomio 6:15 de la tarde. Judas, como todos los judíos, esperaba que el Mesías viniera a Israel montado en un caballo blanco, derrotara a los crueles romanos y reinara sobre el mundo. El traidor esperaba que el Mesías esperado lo nombrara, como mínimo, ministro de finanzas del nuevo Israel, y que el dinero fluyera hacia él. Pero, el Señor Jesús renunció a la corona, renunció al poder, renunció a luchar. Incluso entró en Jerusalén montado en un burro, simbolizando su humildad. Pero Judas no necesitaba a ese Mesías en forma de manso cordero. Iscariote no lo esperaba, por eso Iscariote decidió traicionar a este extraño soñador, a este rey fracasado, a este perdedor. O perdedor, como decimos hoy en día. Al fin y al cabo, él, el traidor, no tenía nada que hacer con el hijo de David, y su obispado fue asumido por otro.